Buenas tardes, queridos hermanos de ISEA, bienvenidos a este culto de la tarde. Hoy domingo celebramos que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la cruz del Calvario, sino que resucitó con poder y gloria. Y por eso le adoramos y le alabamos y aprovechamos este día para poder alabarle doblemente, claro que sí, en este segundo culto de hoy domingo, el culto de evangelismo. Y por esa razón venimos a adorarle y es por eso que venimos a congregarnos juntos, aún de manera telemática, pero siempre unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Dice Mateo capítulo 11, versículo 25, que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos promete ayudarnos, y en eso nos regocijamos y tenemos esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de un Dios vivo y que también aboga por nosotros, nos cuida, nos protege y nos alienta y también nos guía. Y vamos a pedirle que nos guíe en esta tarde. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias por una oportunidad nueva de poder venir a tu casa, Señor, y juntos en esta tarde alabarte y glorificarte. Gracias por los medios que dispones, Señor, y gracias porque en espíritu y en verdad hemos venido para adorarte. Te pedimos que tú tomes control de este tiempo, de todo lo que vamos a hacer aquí, y que, Padre Celestial, tú seas con todos nosotros, instruyéndonos y edificando tu iglesia. Gracias por todos los hermanos que se congregan en esta tarde y gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que lo hagamos por amor a ti, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor, y lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues comenzamos adorando al Señor. Adoramos a nuestro
grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. será nuestro Rey y con él
cumpla nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedece, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, desobedecer. Podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer.
Hermanos, queremos orar por la palabra que en esta tarde ha sido ya leída y que va a ser más que predicada, enseñada, porque es en estudio bíblico, aun cuando hay partes donde se nos lleva en espíritu a predicarla también. Pero en sí es culto de adoración, alabanza y estudio bíblico. Padre, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Señor, unos cuantos de tus hijos, Señor, en espíritu y en verdad, por estos medios, Señor, para tener ahora este tiempo, Señor, del estudio bíblico, de la enseñanza de tu palabra, por medio, Señor, de este método, donde podemos, Señor, seguir estudiando el libro de Apocalipsis, porque toda la palabra es inspirada por ti y tú eres el autor de ella. Y en este caso, Señor, útil para enseñarnos, útil para darnos esperanza y exhortación y consuelo, y tener la firme convicción y la seguridad, primero de la seguridad eterna de la salvación, de que si somos hijos tuyos, de tu mano no nos arrebatará nadie, y de que en ti está la vida, y de que somos salvos solamente en ti por medio de la gracia, de que tu voz, tu palabra es perfecta. Hoy en día tú hablas por medio de tu Hijo, la palabra, el Verbo, el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro Jesús. Aun cuando está sentado a la diestra de Dios Padre, no nos dejó solo, nos envió un Consolador, el Espíritu Santo, para sellarnos y para llevarnos camino, como somos de peregrinos, a habitantes de la Canaán celestial. Este libro habla mucho de ello, Señor. Perdona nuestros pecados, purifícanos, Señor. Límpianos y déjanos seguir adorándote, no solamente a través del cántico, sino a través de esta enseñanza en estudio bíblico, pidiéndotelo todo y por mis hermanos también, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, amada iglesia. El Señor les bendiga. Hoy, después de haber alabado al Señor durante un buen tiempo, primeramente en el culto de adoración y alabanza del día de la mañana, y luego ahora, en esta tarde que nos encontramos, tras haber declarado que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, por lo tanto, a Él exaltamos. Un Señor y un Dios quien nos ha rescatado tras la caída del pecado. Todo estaba perfecto, pero en la libertad que fuimos creados, podíamos tomar una decisión. Fuimos engañados en medio de una tal vez debilidad, tal vez ignorando algunas cosas. No sabemos todavía la profundidad de tantos misterios y de tantas situaciones, pero el hecho es que morimos, es decir, caímos y perdimos un lugar predilecto, un lugar perfecto a causa del engaño, a causa del pecado. De todas maneras, el hombre decidió desobedecer a Dios y se puso en rebeldía contra Dios y todo se afectó, pero Dios tiene el control de todo y tiene esperanza y tiene solución. El libro de Apocalipsis es precisamente también eso, aun cuando fue dado para la iglesia, también fue dado para todo lo que se llama la creación. Contiene la revelación, la profecía perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tienen que saberlo, como cantábamos. Primeramente nosotros que estábamos perdidos no lo sabíamos, pero esto lo tiene que saber el mundo. Y para eso el Señor creó la iglesia. Para eso el Señor formó un pueblo, formó una nación, se llevó a un hombre, etcétera, etcétera, lo que conocemos como la Biblia. Requiere mucha fidelidad, pero primeramente está la fidelidad de nuestro Dios, como aquello que cantamos, tu fidelidad es grande. Se trata de obedecer, porque por desobedientes perdimos mucho. No lo queremos reconocer, posiblemente la humanidad no quiera reconocerlo, pero es necesario que volvamos a Dios, es necesario que lo reconozcamos y solo hay un camino, Jesús es el camino. Hay momentos que las palabras no alcanzan, todo estoy aquí un poquito citando de memoria, todo este tiempo que hemos tenido de alabanza y allí a la vez lo que estamos haciendo en la lectura de la Biblia, hoy leyendo el libro de Apocalipsis porque lo estamos estudiando. Ahora en estos tiempos de pandemia, pues estamos estudiando los domingos en la tarde
el libro de Apocalipsis, desde mi parte, como pastor de la iglesia, y en la tarde nuestro hermano Jesús con la disciplina en la iglesia. También tenemos otros estudios bíblicos los días jueves. Allí también nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia, está llevando los estudios de las cartas de Pablo, conjuntamente conmigo también. Él está abordando la carta de Tesalonicenses y yo estoy abordando la carta de Gálatas. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en esta tarde, hoy 30 de agosto, si no me fallan los cálculos, la memoria. Recordar también que esta serie de estudio de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, se está llevando de una manera simultánea también en la radio, en ICEA Radio, a través de los servicios de podcast que se publican en el WhatsApp de la iglesia y en el Facebook de nuestra iglesia. Algunas de estas, como en el día de hoy, a través de predicaciones en el culto, que también se hacen en el servicio en diferido, porque esto que tú estás viendo en este momento, pues es un diferido. Estábamos viendo el capítulo 17 y el capítulo 18, ya llegamos al capítulo 18, hemos leído al principio por 4 partes, porque precisamente así está estructurado este capítulo 18, porque se escuchan 4 voces que nos están hablando, 4 voces que nos están queriendo decir algo y dicen bastante y es contundente. Y esas 4 voces son 4 voces diferentes. Recordar que este estudio está basado en el libro La Revelación de Jesucristo, del autor Warren Wiersbe, un pastor, teólogo, pastor bautista, en su gran libro de comentario bíblico. También en el libro El Rey Venidero del pastor Charles Stanley, doctor Charles Stanley, del Instituto Stanley, y las notas pastorales del grado de teología de la FIEIDE. Vale. Pero en sí básicamente es un estudio muy, muy sencillo y muy práctico, la mayoría de ellos tomado de Warren Wiersbe. La Biblia que yo estoy leyendo y siguiendo es la que compré, sí, porque me la compré por una recomendación de un pastor recién convertido, al año de convertido, la Reina Valera 1995 de edición de estudio, porque yo recuerdo tanto que le decía, pero que sea de estudio porque quiero estudiarla. Y a la final, y todavía no he estudiado nada, ¿vale? Y ahí estamos, hermanos, ahí estamos, iglesia. Veíamos en una marquilla ahí que veíamos en el vídeo que aquí leemos, lo quiero leer, de la Babilonia comercial, que representa un gran sistema global de los últimos días. Bien, pues es eso, ¿vale? Porque esta es la segunda parte. Estamos viendo el conjunto entre el capítulo 17 y el capítulo 18 de lo que se llama la destrucción del mundo. Y eso contempla una parte religiosa que sirve al poder y la otra parte es lo que se llama el sistema, que contiene lo político, lo económico, lo social y lo comercial, por hablar en 2 grandes esferas, ¿vale? Pues tanto al uno como al otro lo trata el Señor en el sentido de que lo terminará, ¿vale? Él ha prometido que acabará con la maldad. Él ha prometido cielo nuevo y tierra nueva, y esto habita aquí en la tierra. Él ha prometido un corazón nuevo, una humanidad nueva, perdón. Y entonces para ello, primeramente, pues Dios es el que sabe quién es el que dispone los corazones en arrepentimiento para el convencimiento de que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos abrazarnos a la salvación por medio de la fe que solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es eso, ¿vale? Esta maldad no va a durar siempre, aun cuando pareciera largo, eterno. Y precisamente, primero está el Señor salvando, pero ocurrirá un día de juicio, donde todo terminará, donde todo se pondrá a juicio. Lo que seguirá por la eternidad es la vida con nuestro Dios si somos de Él. Hay otro destino que es el destino sin Dios. Para ello, entonces, este capítulo nos habla tratando lo que se llama la Babilonia comercial. Hablábamos en el capítulo anterior lo que significaba la palabra Babilonia, pero vemos allí esas 4 voces, ¿no? Una voz de juicio, que son los versículos del 1 al 3, los versículos del 4 al 8, que ya los estuvimos leyendo ahí muy atentos, lo que se llama una voz de separación, y la voz de lamento,
y una voz de regocijo. Si uno lo mirara así, ya habiéndolo leído, es fácil distinguirlo, porque precisamente hay una voz de juicio, es decir, esto se enjuiciará, y Dios, cuando tiene que hablar muy fuerte en lo que respecta a hablar fuerte con respecto al juicio, pues lo dice porque Él es juez eterno, ¿vale? Y aquí va a condenar al mundo, ¿vale? Él de momento no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, pero no se va a quedar eternamente salvándolo, porque Él pondrá un término, porque si no, entonces dirían unos, ¿esto qué es, un juego maquiavélico o qué? No, pero serán los tiempos del Señor, evidentemente, porque recuerden que todo aquello destruido, es decir, la humanidad que no quiere con Dios, el enemigo que se llama Satanás, la tercera parte del ejército celestial, es decir, los demonios, la tierra contaminada dentro de un sistema que entró en esa tierra. La tierra será limpia, la creación gime por liberación, y todo esto significa como separar en Colombia le decimos la paja, es decir, la cizaña, separar el trigo de la cizaña, y eso requiere separación. ¿Quién no recuerda la historia de Lot? La mujer de Lot, un momento entre la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue una pequeña muestra de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Pues allí le dijo a su pueblo: vete de allí, a Abraham, a Lot, a su familia, a su parentela, vete de allí porque vamos acá. Igualmente el Señor mandó a Moisés para decirle a Israel, es verdad que Israel va allí por medio de un hambre, pero sal de allí. Nosotros, dice la Biblia, somos peregrinos de este mundo, es decir, no nos conformemos a que me voy a quedar viviendo aquí. Y la verdad, cuando ya conocemos al Señor, qué triste, yo la verdad no me quedaría viviendo aquí, porque hay un sufrimiento enorme, y aun cuando haya algunas cosas maravillosas de este mundo, las que veremos serán totalmente transformadas y serán muchísimo mejores en todo sentido. Ya no habrá más muerte, más llanto, más dolor. ¿Qué les voy a decir yo que lo que no les esté diciendo nuestro propio Dios? Pero hay un dolor inmenso. Recuerden lo que decía el Señor: ahí será el crujir, el lloro, el crujir de dientes, un lamento, pero un lamento como un grito, un chillido. A ese lamento es que se refiere la tercera parte. Evidentemente, como yo siempre les digo, cuando leemos la Biblia, cuando vemos la historia de la humanidad, en Dios siempre hay un final feliz, y en Dios siempre hay esperanza, y eso habla precisamente también esa voz de regocijo que está en los versículos del 20 al 24, ¿vale? Recuerden que en la primera parte de los versículos, pues este ángel anuncia la caída de Babilonia, ¿sí? Un acontecimiento que ya había sido anunciado en los capítulos anteriores, me explico, en el capítulo 14 y en el capítulo 16, en versículos exactos. Capítulo 14, verso 8, y en capítulo 16, verso 19. En el capítulo 17 veíamos cómo cae la Babilonia religiosa, los valores supuestamente morales, donde todo vale, pero hay un disfraz, hay un casi parecido a me disfrazo de ángel de luz, hay una careta, en fin. Y aquí vemos, al leer la palabra, sobre esa voz de juicio, ¿no? Como una doble voz: ha caído, ha caído. Y esto lo que está aquí sugiriendo es el juicio doble de los dos capítulos, la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. Asimismo es la declaración de lo que más adelante vamos a leer, ya lo hemos leído, pero a tratar en el versículo 6, que dice que se recibirá el doble por sus pecados, es decir, el juicio, el enjuiciamiento, ¿vale? Recuerde que la paga del pecado es la muerte. Recuerde que todo acto, toda cuestión mal hecha, ¿sí?, tiene juicio. Aún el mundo enjuicia las cosas que tienen daño. ¿Cuánto más en las cosas de Dios? Bien. Más adelante veremos aquello de la gran ciudad. Representa, pues, la capital del imperio, ¿no? Es decir, el epicentro del sistema económico mundial. No lo sabemos dónde vaya a estar.
En el sentido religioso unos dicen que volverá a ser la Roma porque pues allí está el Vaticano, no, que será en Estambul, no, que será en la Meca porque los católicos se abrazan con los musulmanes y también los evangélicos de religión. Se especula mucho sobre ello, la verdad. De lo que sí se habla es de una ciudad, de un gran sistema. Y vemos allí, luego ya cuando lo teníamos en la lectura, en el versículo 10, que el centro del sistema económico mundial lo que sí recibe finalmente es lo que se merece de la mano de Dios, es decir, el castigo, ¿vale? Y la destrucción en el sentido de pulverizarlo y con una voz, con fuego, etcétera. Recuerden el diluvio universal, pues, o sea, el Antiguo Testamento no es sombra de lo que es luz en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento se nos muestran muchas cosas en las cuales el Señor lo que está haciendo es, uno, derribando la maldad, pero asimismo construyendo, porque nuestro Dios es constructor, pero también destructor de la maldad. El hecho es que esa ciudad, como la que se menciona en el versículo 10 de este capítulo 18, ha llegado a ser la habitación de demonios, ¿vale? Mientras que la iglesia, aquí hay un contraste diferentísimo, y esto lo podemos encontrar en el libro de Efesios, podemos abrirlo allí, les doy un poquito de tiempo. A mí a veces me dicen que, Ricardo, detente un poquito, que tú hablas muy apresurado, y tal vez es un error mío porque quiero dar tanta información en tan poquito tiempo, pero vamos a ir sin prisa pero sin pausa, ¿vale? Un poco lento dentro de lo que tiene que ser lento. Abrimos nuestras Biblias en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 22. Dice la palabra del Señor así. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, la iglesia es una morada del Espíritu. ¿Vale? Mientras que la ciudad es habitación de demonios. La ciudad, la capital, el epicentro de este sistema económico mundial. Por eso nosotros somos llamados a cuidar este cuerpo, y el conjunto de este cuerpo es lo que se llama la iglesia. Esa ciudad de la que nos habla el verso 10 es un albergue para los espíritus malos, ¿vale? A Satanás siempre le hemos conocido como... Conocido, digo bíblicamente, ¿no? No estoy diciendo conocido en el sentido de verlo con cachos, cola, tenedor, que lo pintan así, ¿vale? Aunque sí es muy terrible tener trato con él, es decir, cuando en el pasado pudiésemos haber caído en brujería, hechicería, andar metido en la santería, todo lo diabólico y lo demoníaco. Es muy complicado esto, ¿vale? Pero siempre la Biblia nos da una referencia de una imagen, y es la de la serpiente, ¿no? En Apocalipsis, el Señor Jesús le dice a Juan sobre él, ¿no? En llamarlo, ¿no? Dragón escarlata, la antigua serpiente, Satanás, el diablo, ¿vale? Pero en Mateo habla mucho de él como una descripción de como un ave, ¿vale? Lo digo, estoy como para tarea, me gusta a veces poner tareas, pero tareas fáciles, solamente lectura para que veamos allí en la lectura de la Biblia donde dice que a Satanás a menudo se le describe como un ave. Vale, no lo vamos a leer ahora porque nos demanda tiempo, pero sí al tú pausar, moverte, y al escucharme ahora y con lentitud, si alcanzo y puedo editar el vídeo, pues allí está, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 4, versículo 19, versículo 31 y versículo 32 del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ¿vale? El versículo 3 que hemos leído aquí al principio, dice, pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos.
Los comerciantes del mundo se han enriquecido. El versículo 3 indica que Babilonia influyó en las naciones de la tierra de la manera en que el vino lo hace en los ebrios, ¿vale? Por algo es tan sabia la palabra cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual el alcohol hace mucho daño, la droga hace mucho daño. Andar ebrio nos hace perder la razón, perdemos tantas cosas, hasta podemos perder la vida, perdemos los hogares, perdemos nuestros matrimonios, perdemos nuestros trabajos por la cuestión de la ebriedad, ¿vale? Y aquí en una comparativa ya magna, gigante, como es la gran tribulación, pues esa ebriedad la muestra hacia un mundo tan dañino, un sistema tan perverso, tan corrompido, pero a la vez tan seductor por una cantidad de cosas que seducen nuestra carnalidad. Esta ciudad los enriqueció, que era todo lo que le importaba, el afán, las riquezas, el sexo, el poder, pero el Señor nos está llamando a separarnos de este mundo, aún estando en este mundo. Y eso es lo que empieza ya luego entonces a hablar dentro de la condenación de lo que se llama la Babilonia comercial. Y aquí nos habla a nosotros, porque aquellos que no son de él, ¿de qué se van a separar? Pero sí nosotros. Porque recuerde que el trigo y la cizaña están juntas, la cizaña puede ahogar al trigo, pero el Señor que va a separar el trigo de la cizaña, Él es quien segará en su tiempo, pero nosotros tenemos que separarnos, es decir, tomar actitudes desde ya. Y eso es una oración de nuestro Señor hacia nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. No te pido que lo quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Y nos ha pedido a nosotros que seamos sal y luz de este mundo, es decir, que seamos diferentes, distintos, pero en Él, ¿vale? Es decir, siendo reflejo y siendo luz de Jesús en cuanto a nuestro carácter, nuestra forma de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema de este mundo y en esta ciudad se encuentran algunos del pueblo de Dios. Nosotros estamos en este mundo. Pero aquí está hablando en los tiempos, evidentemente, de la gran tribulación. Hay un momento de separación progresivamente hablando con respecto a la iglesia. Recuerden que los capítulos del 6 hasta el 19, la Biblia, el libro de Apocalipsis nos habla sobre la gran tribulación. Y recuerden que para el momento de la gran tribulación, la iglesia está ya arrebatada, porque Dios es el que la separa. Es decir, tú y yo no estaremos allí, ¿vale? Tenemos que tener esa seguridad y esa certeza en el Señor, si en verdad hemos entregado nuestros corazones a Cristo Jesús. Pero volviendo la mirada a los tiempos de la gran tribulación, en esta ciudad se encuentran algunos del pueblo de Dios y Él quiere que salgan por dos razones. Primero, la ciudad será destruida como Sodoma y Gomorra. Sal de Egipto porque el Señor también en cierta forma destruyó a Egipto. Al mundo a través de Noé le dijo, salgan de allí porque voy a mandar el diluvio universal. Crean al evangelio de Noé, ¿vale? Y pónganse seguros y a salvo. No quiso sino solo la familia de Noé, ¿vale? El hecho es que Él quiere que salgan por dos razones. Primero, la ciudad será destruida y Él quiere salvarlos. Recuerda que la primera limpieza ocurrió por medio del agua y la segunda ocurrirá por medio del fuego. Recuerda que es importante, la iglesia no estará allí, ¿vale? La iglesia no estará allí. La Biblia nos habla del arrebatamiento y ahí los quiero invitar muy, pero muy en serio a que vengan los jueves al culto de oración, ¿vale? Aquí en Tesalonicenses se va a explicar bien la doctrina, porque es una doctrina del arrebatamiento de la iglesia, ¿vale? La segunda razón es que la ciudad es satánica. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Y él no quiere, Satanás no quiere que se entreguen a Dios. Y Dios quiere de nosotros, su voluntad, que nosotros no nos contaminemos, ¿vale? Y nos está diciendo, salgan, huyan, salgan de allí. Salgan ha sido siempre el llamado de Dios a su pueblo, porque salvación quiere decir separación del mundo y
para Dios, santificados. ¿Vale? La voz de separación es una voz de santificación hacia su pueblo. ¿Vale? Aún en los tiempos de la gran tribulación, porque muchos dirán, bueno, pero ¿para qué? Si ya la iglesia fue arrebatada, ya su pueblo fue arrebatado. Recuerda que aun cuando la iglesia es arrebatada, muchos todavía, los creyentes de la gran tribulación, van a creer por el testimonio de los 144,000 judíos sellados, especialmente, ¿vale? Que han sido sellados por el Cordero. Recuerda que el mundo se glorifica a sí mismo, lo dice el versículo 7, ¿vale? El cristiano procura entonces, ¿qué? Lo contrario, agradar a Dios. Los cultos que hacemos así, sencillos y humildes y todo, pero lo que pretenden es de corazón en cada servicio y en toda nuestra vida, no solamente en el servicio dominical, sino en toda nuestra vida, las 24 horas, es glorificar a Dios. Como cantábamos al principio, Cristo te exaltamos. El mundo vive para los deliciosos placeres del pecado, mientras que el cristiano vive para el gozo en Cristo. Yo no quisiera ni utilizar la palabra los placeres en Cristo, ¿no? No me cuadra, no cabe, pero sí el gozo de la salvación, el gozo en Cristo, la paz y la alegría que producen la esperanza de vivir de la mano de nuestro Dios, pase lo que pase, aún estemos atribulados, necesitados o enfermos, o hemos perdido los trabajos o de pronto a veces nuestra familia destruida por X, Y, Z. ¿Vale? El versículo 8... antes de eso, mira en el versículo 7 el orgullo de Babilonia. Yo estoy sentada como reina, veíamos ahí, y no veré llanto. Qué arrogancia y qué jactancia. Pero el versículo 8 indica que un día cambiará sus gozos por lamentos. Aquí, cuando estoy leyendo esto y cuando estoy enseñándolo por medio del estudio, un cántico precioso. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti, 2 puntos suspensivos, les queda de tarea. Un día cambiará ese lloro del cristiano, ese lloro del creyente aún en los tiempos de la gran tribulación, por un deleite mayor, desde ya en Jesús. Pero Él nos dice, no participemos en los pecados del mundo, no participemos en los pecados de otras personas. Luego, en los versículos del 9 al 19, como está allí, hay una voz de lamento. Recuerda, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Recuerda seguir esta serie a través del podcast de ICEA Radio, ¿vale? Voz de lamento en los versículos del 9 al 19, que es la tercera voz. Recuerda 4 voces diferentes. Recuerda que se está hablando de la destrucción ya de los tiempos finales. Estamos a las puertas de ver el cielo allí, ¿vale? Estamos a las puertas de ver la victoria, y perdonen tanta redundancia al hablar, ¿no? El capítulo 19 es precioso y estás a punto de leer las bodas del Cordero, la batalla final. Estás a punto de ver que va a empezar a llegar un tiempo que se llama el milenio, pero para eso el Señor necesita limpiar. ¿Vale? ¿Y cómo lo limpia? Pues capítulo 17 y 18 más todo lo anterior. Recuerda las 3 series de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. No quiero tomarme la copa. 7 copas. ¿Vale? Hay aquí 4 voces. Una voz de lamento. Una voz de lamento. Vemos a 2 grupos que lamentan la caída de Babilonia. La iglesia no va a lamentar nada allí. Los creyentes no van a lamentar nada allí. ¿Quién se lamenta? Pues hay 2 grupos que lamentan la caída de Babilonia. Uno, los poderosos, los que tienen el poder, los reyes de la tierra y los que trafican con la tierra, los mercaderes de la tierra. Llámense incluso comerciantes de industrias farmacéuticas, de industrias de armas de guerra, de
sistema de consumo, hasta incluso lo más loable que tú quieras ponerle, pero que te ha servido para enriquecerte, han cometido fornicación con Babilonia al rechazar al verdadero Dios e irse tras los ídolos, porque el poder es idolatría. El dinero también. Han vendido sus almas por riquezas. Ahora finaliza esa vida de lujo. No es malo ser rico, pero cuidado cuando esa riqueza es tu Dios y ese dinero es tu Dios y has vendido el alma a costa de todo. El fin justifica los medios, y todo vale, etcétera, etcétera. Ahora finaliza esa vida lujosa. Nótese la repetición de los ay en los versículos 10, 16 y 19. Babilonia es juzgada en un día, estoy hablando en 24 horas, por ponerle término a ese día, el día de 24 horas. Ahora la pregunta es, ¿por qué se lamentan los comerciantes y los reyes? Bueno, el estudio me ayuda, dice que por su mercadería se ha agotado. Recuerda que así empezó la caída del diablo. ¿Cómo cae Satanás? ¿Cómo cae Lucero? Porque comercializó. Fue y les dijo a tantos y tantos y tantos y tantos, yo soy el jefe, vamos a hacer esto aquí, vamos a comercializar, vamos a dar un motín, vamos a dar, yo soy Dios, yo subiré más alto que el Altísimo. Recuerda lo que se habló en su tiempo a través de la enseñanza del origen del bien y del mal, basado en los textos de Isaías y de Ezequiel, ¿no? Los versículos 12 y 13 indican la vasta riqueza del sistema mercantil, lo describe la Biblia aquí. Es que me sorprende cada día más cómo en tan pocas líneas el Señor llega y lo define todo tan perfecto, incluyendo aquí los esclavos y las almas de hombres, porque ahí también hay mercadería. Aun cuando se acabó la esclavitud hace 200 años, no llevamos ni mucho si lo miramos en el tiempo de la eternidad. Pareciera que hubieran pasado miles de años y la esclavitud está recién, pero no sigue habiendo esclavitud en el trabajo, en tal cosa. Soy esclavo de la moda, soy esclavo del sexo, soy esclavo del consumo, soy esclavo a veces hasta del trabajo. Incluso mira las noticias ahora sobre el racismo y sobre, no falta sino ver las noticias. La esclavitud aumentará incluso en esos últimos días, en los tiempos de la gran tribulación, porque Satanás siempre ha querido esclavizar las almas y los cuerpos de los seres humanos. El rico se enriquecerá más y el pobre empobrecerá más. Tanto lujos como necesidades serán destruidos cuando Dios juzgue a Babilonia. La flota marina será destruida y la industria naviera arruinada. Ahí está. Las naciones del mundo dependen de este sistema económico para que los cuide, los proteja y los satisfaga, pero al final este les fallará. Y ya para ir terminando, mis hermanos, el Señor no nos deja con amargura. Si lo dejáramos aquí, diría uno, Dios mío, Señor, ¿qué esperanza puede haber? Pero los versículos 20 y 24, con solo leerlos, siempre hay un final feliz en Dios. Oh cielo, alégrate del destino de ella. Nosotros no, incluso al leerlo aquí, no debemos de tener pesar, ¿no? No, ni dolor, pero sí anunciar más. Pesar en un sentido, en el sentido de, Dios mío, que la humanidad pudiera reconocer, y si es un familiar directo, o mi hijo, o qué sé yo. Oh cielo, alégrate del destino de la Babilonia, de esa ciudad. Y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues el Señor ha hecho venganza. Ahí lo dice en ese sentido, ¿sí? Nosotros sí podemos entonces alegrarnos. Alegrarnos porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Vale? Recuérdalo. Nada en esta vida se queda sin pagarse. Se paga, todo se paga. Pero también el Señor da galardones si en esta vida lo hemos hecho obrando a bien.
cuánto más tomando una decisión por la salvación en Cristo Jesús. Los hombres de la tierra nunca tienen el mismo punto de vista del pueblo de Dios. Cuando arrojaron del cielo a Satanás, los cielos se regocijaron, pero la tierra se lamentó. Esto lo vimos en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 10 al 12. Lo estoy citando de aquí del estudio bíblico de Warren Wiersbe. Ahora que Babilonia está destruida, los cielos se regocijan, ¿vale? Pero la tierra se lamenta. Pero esa tierra maldita, ¿vale? La nueva tierra no, ¿vale? La principal razón para el regocijo de los cielos es que Dios ha vengado la sangre de los mártires. Recuérdalo, el sistema de este mundo, es decir, el sistema babilónico, es satánico. La Torre de Babel, recuerdan la historia de la Torre de Babel. Babilonia en tiempos de Nabucodonosor y del profeta Daniel y otros profetas. Yo suelo citar Daniel porque es mi favorito, así se llama mi hijo también. Así se llamaba el jefe que yo tuve cuando empecé siendo jovencito a trabajar. Muy querido y cuánto me apoyó. Bueno, eso es otra cosa. El sistema babilónico es satánico y desde el mismo principio ha sido el responsable del martirio de los fieles de Dios. ¿Recuerdan las almas debajo del altar del capítulo 6? Que preguntaban hasta cuándo. Pero ahora hay respuesta en esta voz de regocijo. ¿Vale? La tierra gime por ser liberada. Hay respuesta aquí también. Pero desde ya hay una respuesta en la sangre de Jesús, espiritualmente hablando. Esto lo espiritualizo dentro de lo que puedo espiritualizar, ¿vale? Sí, ha habido regocijo, la salvación. ¿Quién? La historia de la Navidad, bien contada, bien asimilada, bien recibida, verdaderamente recibida, no es una voz de regocijo para nosotros, claro que sí, y para el mundo igual. La piedra del molino arrojada indica lo súbito del juicio de Dios sobre el imperio de la bestia. Suena a veces muy fuerte y suena a veces muy tosco o violento, pero nada es tan violento como el mismo sistema destructor que originó primero la caída de este enemigo y nuestra caída al ser engañados por este enemigo. Algunos estudiosos ven en esta piedra de molino el regreso de Cristo. Recuerden la piedra que hirió en la historia de Daniel. Ya casi estamos, capítulo 19, 20, 21 y 22, queda poco. Y los invito a que ya tengamos gozo por entrar a ver el libro de Daniel y el complemento de este estudio. Pues allí en el capítulo 2, ¿vale? Se habla de esa piedra que hirió. Cuando el mundo piensa que anda de maravillas, Cristo volverá para destruir sus obras. Notes en este capítulo la repetición de la declaración nunca más. Y dice el estudio, léase Jeremías capítulo 25, versículos del 9 al 11. Se los dejo también este elemento de tarea. Cuando Dios dice nunca más, es porque se acabó. Es decir, cuando nunca más, no hay nada que el hombre pueda realizar para hacerlo desistir allí. Hemos visto entonces la destrucción del imperio económico y la destrucción del sistema religioso, de la bestia, del anticristo, recuérdalo, el hijo de Satanás. Evidentemente el hijo obedece a ese padre. Su padre es el padre de la mentira. Pero se llama anticristo porque quiere parecerse a Cristo y nos engañará, corrijo ahí, no nos engañará porque nosotros no estaremos allí en la gran tribulación, válgame Dios. Pero sí engañará a los escogidos del tiempo de la gran tribulación y se disfrazará tanto que por eso se llama anticristo. Todo lo que queda es que Cristo entonces destruya sus ejércitos y esto entonces lo veremos en el capítulo 19 de este libro que se llama La Revelación de Jesucristo, que le pusieron Apocalipsis. Aquí pues nos dicen por qué le pusieron Apocalipsis, pero realmente esto es la revelación de Jesucristo. Y en el capítulo 19 vemos alabanzas, vemos las bodas, vemos la guerra para luego prepararnos a lo que se llama los 1000 años. Es que me emociona, la verdad, me emociona. Y lo he leído muchas veces, pero los invito a que lo sigamos haciendo. Es apasionante el libro de Apocalipsis. ¿Por qué?
porque su autor es Jesús. Sí, la revelación de él. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, incluso este libro. Y este libro fue traído en esperanza a la iglesia primitiva, dado al apóstol Juan, cuando ya quedaba de lo que se llama las columnas vivas de ese tiempo, ya todas habían sido mártires sacrificadas, y el único que se mantenía en pie ya casi a los 100 años, 95 años, era el apóstol Juan, más todos los creyentes que, porque nosotros, si se mataban 1000, aparecen 10,000, y el evangelio se regó por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador. Acéptalo hoy en tu corazón. Ámale solo a Él. Queremos despedirnos de esa manera. Queremos orar dando gracias por la predicación y por poderla terminar en esta tarde en el capítulo 18. Padre Celestial, inclinando a ti, oh Señor, nuestro rostro, Señor, te damos las gracias. Bendito eres nuestro Dios, grande y maravilloso, Señor. Muchas gracias por permitirnos en esta tarde también tener el estudio bíblico y adorarte con todo nuestro corazón. Gracias por esta amada iglesia, Señor, y por todos mis hermanos que seguimos asistiendo y congregándonos, aún sea, Señor, de estas maneras, de estos medios telemáticos, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Hay un aumento de rebrote, Señor, por estos días. Posiblemente, Señor, tal vez se deban de cerrar los cultos presenciales. No lo sabemos, Señor, pero todo va encaminado a aquello, Señor. Pero ayúdanos a comprender los tiempos, Señor, pero a comprenderlos teniéndote a ti a nuestro lado, dentro de nosotros, Señor. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Miro a Jesús. Miro a la cruz. Miro a Jesús. Miro a la cruz, de allí muero yo. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Muy bien, hermanos, hemos acabado el culto y gloria a Dios porque ha sido de bendición
y le damos las gracias a Dios por su palabra. Y ahora vamos a despedirnos en oración para despedirnos, como siempre decimos, ¿no?, de este lugar, pero nunca de la presencia de nuestro Dios, quien nos acompaña a donde quiera que vayamos. Oramos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permite, Señor, poder alabar y glorificarte en libertad, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas y gracias, Señor, porque los hermanos siguen juntos y en armonía, en un mismo sentir, en un mismo espíritu y en verdad te adoramos. Y por eso, Señor, sabemos que tú te agradas de nosotros. Señor, tuya sea la gloria, tuya sea la alabanza, tuyo sea el poder, tuyo sea todo, Señor, porque tú eres el dueño de todo, en quien, Señor, descansa, Señor, la soberanía del Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Cuídanos en esta semana que ya empieza y que podamos ser de testimonio, que podamos seguir siendo luz y sal de este mundo, Señor, que tanto necesita de ti, que podamos ser lámparas para todos aquellos que están perdidos y que podamos servirte, Señor, con testimonios limpios y que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y feliz semana.